Carrín, un gusto saludarle desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. El doctor Gustavo Larrea, un honor tenerlo en nuestro medio de comunicación. Pidiendo disculpas por el retraso que tuvimos. Doctor, estamos prestos y un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un gran gusto, Carlos, poder tener esta entrevista. Un saludo a los radioescuchas de Radio Espacio. Un gusto. Gracias, doctor. Damos inicio entonces ya a esta importante entrevista con usted, doctor. Justamente, pues el doctor Gustavo Larrea es un analista político que ya todo el Ecuador lo conoce. Sabemos de su trayectoria, de su conocimiento profundo político, doctor. ¿Cómo avisoramos el estado político del Ecuador? ¿Cómo están las circunstancias acá en el país? ¿Cómo usted lo ve desde su perspectiva, doctor? Yo creo que el país está atravesando una crisis compleja. El mundo está atravesando una crisis muy difícil. Y nuestro país tiene una crisis sanitaria que la va resolviendo día a día con el esfuerzo de todo el equipo médico, con todo enfermeras, personal paramédico, es decir, un esfuerzo gigantesco para resolver los problemas de infecciones y la gravedad del COVID-19. Creo que ese es un elemento, diría, que caracteriza esta crisis. La otra es social, es el hecho de que se frenó la producción y que eso para la gran mayoría implicó un frenazo de la economía en general. Y desde luego para los que no tenían ni trabajo y que vivían del día a día, afecta su cotidianidad, su vida, la necesidad de alimentarse diariamente, y esto es un problema grave. Y creo que en ese sentido pues también tenemos problemas sociales que enfrentar. Y por la paralización económica y por los problemas que ya el país arrastraba, ahondados con la crisis sanitaria, ahondados con la ruptura de los oleoductos, la caída del precio del petróleo, la baja de las exportaciones, la baja de los ingresos tributarios, el país entra en una crisis económica. Y adicionalmente lo que hemos visto es una crisis ética que tiene que ver con el hecho de que en cada investigación que se hace salen gente responsable de llevarse los dineros del pueblo ecuatoriano. Los recursos públicos son del pueblo, no es que no son de nadie, son de cada uno de nosotros. Y esos recursos públicos son saqueados en hospitales, saqueados en prefecturas, en alcaldías, sin ningún pudor. Hay gente que cree que la política es un escalón para estafar al Estado, que creen que ocupar un puesto público es lleva todo lo que puedas. Me acuerdo el programa de Polo Vaquerizo, Haga Negocio Conmigo, tenía una sección que se llamaba Lleva lo que puedas, aquí es roba lo que puedas. Impresionante. Pero importante la acción de las autoridades que están investigando, que están destapando estos casos y que estos casos no sean encubiertos y no queden en impunidad. Yo creo que ese es el panorama en este momento, que requiere de parte nuestra, de los ciudadanos, firmeza, que requiere compromiso, que requiere claridad para hacer frente a la crisis en la que vivimos. Doctor, muy claro el análisis general que se ha hecho políticamente. Justamente queremos ya ir centrando la entrevista en ciertos puntos estratégicos y claves. Algo que no se puede controlar justamente después de la crisis sanitaria, que es la pandemia, pues no solamente el país lo tiene el mundo entero, y obviamente con sus cosas críticas. Pero el gobierno, a su entender y a su análisis, doctor, ¿cómo ha actuado? ¿Ha actuado de forma clara? ¿Ha actuado en forma transparente en relación a lo que es la crisis justamente sanitaria dentro del concepto? Yo creo que en general el Estado ecuatoriano ha actuado, las instituciones han actuado, el Ministerio de Salud Pública ha atendido a los pacientes, hay un esfuerzo de las instituciones del Estado por defender la vida, y creo que eso es parte de la estructura del Estado, más allá del gobierno. Yo creo que ahí hay una estructura del Estado que atiende estos casos, pese a los problemas que tiene, porque en el campo de la salud pública, quiero recordarles a los ecuatorianos que nosotros teníamos dos sistemas, uno de atención primaria de salud, compuesto por una red de subcentros y centros de salud,
y uno de atención de salud compuesto por la red hospitalaria. La red de subcentros y centros de salud, donde estaba también la red epidemiológica, se destruyó en el país a partir del año 2012. Se cerraron los centros y subcentros de salud en su gran mayoría. Y la medicina pasó a ser hospitalaria. Esto produce casos como, por ejemplo, cuando se enfrenta a la crisis, la gente no tiene sino que ir al hospital. No hay el subcentro de salud, no hay el centro de salud. Cuando lo lógico era que la gente acuda a esos centros y subcentros para ahí que le hagan las pruebas, para ahí hacer la atención básica de salud y solo referir a los hospitales los contagiados. Creo que ahí hay un debilitamiento del sistema de salud pública. Sin embargo, pese a eso, el Estado responden las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, responde el sistema logístico de salud y de alimentación, y creo que esa es la respuesta en general a la pandemia. Sin embargo, de eso hay, claro, la crisis de Guayaquil fue una crisis muy grave. Ni el Ecuador ni ningún país del mundo estaba preparado. Hoy vemos potencias mundiales como la misma Estados Unidos, Europa, que no pudo frente a esta barbaridad que es la pandemia. En el Ecuador, la pandemia fue controlándose de a poco. Creo que estamos en una situación ahora de relativo control. Desde luego, hay que tomar las medidas de bioseguridad. Y creo que en ese sentido el Estado ecuatoriano ha respondido. La institucionalidad, y quiero remarcar algo, la salud es un derecho humano y el Estado está en obligación de cumplir ese derecho. Yo creo que ahí vale la pena recordar esto, porque había gente que quería privatizar la salud. ¿Qué hubiera pasado si la salud hubiese sido pagada en el país? Que la gran mayoría de gente infectada no hubiera tenido atención médica. Por lo tanto, la salud es un derecho y por lo tanto el Estado debe garantizar ese derecho. Creo que en ese sentido, con los problemas que menciono, el gobierno atendió la crisis. Creo que frente a la crisis no había otra salida que la institucionalidad del Estado responder frente a ella, con todos los problemas que esto tiene. Tampoco estoy diciendo que funcionó muy bien. No funcionó muy bien, funcionó mal. Incluso no me recuerdo que no había capacidad de atender ni recoger los cadáveres día a día, gente que fallecía en sus casas, gente que fallecía viajando a los hospitales, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde fue probablemente la crisis más alta. Le siguió de alguna manera Santa Elena y Manabí, que fueron las provincias proporcionalmente más afectadas. Otras provincias tuvieron, diría yo, una respuesta mejor. Sin embargo, la crisis también devela las limitaciones del gobierno central, de los municipios, devela la limitación que tiene el país en su sistema de salud pública y el error grave que se cometió el año 2012, que fue debilitar el sistema de centros, subcentros de salud y el sistema epidemiológico, que de ser una dirección nacional del Ministerio de Salud pasó a ser una oficina de cuarto grado de importancia. Y ahora entendemos la importancia de tener un sistema epidemiológico en el país. Doctor, muy claro el asunto. Obviamente, de parte de la ciudadanía y como medio de comunicación, como comunicadores sociales, nosotros estamos en contacto con la gente día a día, pero hay un descontento de parte de la gente de cómo actúa el gobierno. Obviamente entendemos que el gobierno central hizo lo que más pudo en relación a restringir ciertas cosas, pero por ejemplo se adelantó el pago de una deuda externa. Entendemos que en un momento de crisis como el que tenemos, el país se vio obligado a cancelar esa deuda externa cuando no se destinaron los fondos necesarios para atender la salud, que era en extremo justamente de cuidado. Ha habido en este momento, pues de parte de, no del gobierno central en sí como tal, pero sí de sus ramas, de sus ramificaciones, pues muchos estados de corrupción. En su análisis político, ¿cómo poder controlar esta situación? ¿Qué es lo que debería de haber hecho el Estado ecuatoriano como tal? Yo creo que el país tiene una crisis económica que viene de atrás. El país debió haber hecho una reforma económica hace rato, de privilegiar la producción y la generación de empleo, de tener como eje de la política económica multiplicar los pares. Y creo que estamos atrasados en esa reforma. Y claro, hoy pagamos el precio de eso. Si el país tiene dos grandes problemas que no devienen de los últimos 10 años del correísmo ni de la pandemia, que es una causa estructural, que es que no hemos logrado como nación ni el desarrollo económico ni la erradicación de la pobreza. Y esos dos elementos están íntimamente vinculados. Y creo que ahora se evidencia los niveles de pobreza, pobreza extrema, con la crisis muchas pequeñas, medianas empresas
cierran sus puertas, despiden trabajadores. Hay un problema social gigantesco. Creo que frente a eso el gobierno tenía que recurrir a pedir apoyo internacional y es a lo que ha hecho. Y para pedir apoyo internacional no podía dejar de cumplir sus obligaciones. Por eso está bien decir panfletariamente no hay que hacer nada, pero el momento en que tiene cero recursos, el país hubiese entrado en una crisis peor. Yo creo que había que buscar fondos internacionales y pedir el apoyo, y hay que seguir haciendo. Igual que hay que renegociar la deuda externa, y esa renegociación a mi juicio está atrasada. Se debió iniciar esa renegociación por lo menos hace 2 años y medio, para no tener los problemas que hoy tenemos. Debimos tener un fondo de ahorro. Lamentablemente, el expresidente dijo los fonditos no sirven para nada. Claro que sirven los fondos para crisis como esta, y hubiéramos respondido de mejor manera como país. Ahora nos toca enfrentar a más de la crisis económica, que va a ser necesario un esfuerzo de todo el país para salir adelante, para multiplicar la producción, privilegiando nuestras raíces históricas. Nuestro país es un país agropecuario, ahí está nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en convertir la agricultura en agroindustria y no inventarnos modelitos transitorios que en definitiva no están en nuestra historia. Me refiero cuando la sustitución de importaciones en los años 70-80 o cuando se pretendió que nuestro país compita en inteligencia artificial. Nuestro país puede ser altamente competitivo en lo que históricamente es un país agropecuario. Estar en la mitad del planeta Tierra nos da una ventaja comparativa enorme. Aquí hay muchos microclimas y podemos producir en abundancia lo que ya exportamos al mundo y mucho más que eso. Yo creo que esto es claro. Y el otro tema que tú, Carlos, me preguntas es el tema ético, la crisis de valores. Aquí, a más de la enfermedad de la pandemia, hay una enfermedad humana que es la corrupción. Una enfermedad muy grave que está enquistada en las juntas parroquiales, en los municipios, en las prefecturas, en los ministerios, en los organismos del Estado, porque aquí se ha entendido la política como escalera para enriquecer una acción de piratería intolerable. Por eso es que la gente le da asco a la política, y con toda razón, porque en definitiva ha servido para que la gente vaya a robar los recursos del pueblo. Y en este sentido, creo que las autoridades de justicia tienen que actuar con energía. No podemos permitir que impere la ley de la impunidad, que se roban la plata y no pasa nada. Y ahí hay responsabilidades políticas. Una de las responsabilidades es de los partidos políticos con representación parlamentaria, de no haber impulsado las reformas a la ley que eran necesarias. Me refiero a una de ellas, que es una reforma constitucional. En el año 2008 se quitó de la Constitución la obligación del examen previo de Contraloría y Procuraduría General del Estado para la contratación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la Contraloría solo interviene cuando termine el contrato, salvo en los contratos de emergencia como los que ahora se han denunciado. Y claro, como ya interviene después de que se produce la contratación, que la obra ya se inició, se construyó, lo que vemos con claridad es que muchas veces la Contraloría determina responsabilidades penales y ya los que se llevaron la plata se fugaron del país y se robaron la plata. Por eso es importante el examen previo de Contraloría, y esa reforma está pendiente en la Asamblea. Hay que exigirle a la Asamblea hacer esa reforma constitucional. Y lo otro que es increíble, intolerable, es que la contratación pública no sea pública, pese a que la ley les obliga a que todos los procesos de contratación sean públicos. En los hechos no suben a la red los contratos, no suben a la red el proceso previo de contratación. La contratación debe ser abierta a los medios de comunicación, a la ciudadanía, para que sea transparente y clara. Ahí debe haber luz que ilumine cada proceso de contratación y no contratación por debajo de la mesa. Creo que esta es la pandemia más grave, que es la enfermedad de la gula, la enfermedad de definitiva, yo diría, de inmoralidad que hoy carcome a la República. Y hay que salir de ella con firmeza, hay que salir con fuerza, y creo que es un principio básico. Tenemos que los ecuatorianos unirnos en una lucha en la que el principio de cero tolerancia a la corrupción se aplique en cada una de los cantones y provincias de la patria y desde luego a nivel nacional. Correcto, con esto pues ha sido muy claro y específico, doctor Gustavo Larrea, en enunciar
cuáles son los problemas que tiene el Ecuador en este momento. Damos paso a Estudio Central en la provincia hermanada, que estamos en este momento con la provincia Bolívar, con el licenciado Germán Jarrín. Damos paso para que él realice las preguntas que crea conveniente. Adelante, licenciado. Muchas gracias, estimado Carlos Babahoyo. Doctor, muy buenas noches. Primero, el agradecimiento siempre imperecedero por atender nuestra invitación. Doctor, usted acababa de escuchar atentamente su pronunciamiento sobre los casos de corrupción, pero desde muchos sectores de la patria se habla de selección a quién perseguir o a quién investigar, no perseguir, no, investigar, y a quién no. Hay el caso de los INA Papers, que ya va varios años, y sin embargo la Fiscalía no ha hecho nada en cuanto a estos supuestos actos de corrupción por parte del señor presidente de la República. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? La Fiscalía, la justicia está dirigida hacia un sector y otro sector se ve protegido porque la justicia mira a otro lado. Germán, los organismos de justicia del Estado tienen la obligación de investigar cualquier denuncia y si hay indicios de responsabilidad penal, iniciar los procesos de investigación de cualquier caso, llámese INA Papers, llámese lo que sea. Lo que no se puede permitir en el país es la impunidad, y aquí hay gente que le encanta la impunidad, porque precisamente justifica los debes y los robos. Y en la impunidad radica incluso estrategias políticas para la impunidad. Creo que la diferencia entre este gobierno y el anterior es que el anterior pero investigar cualquier denuncia. Y creo que en el caso específico que tú señalas, la Fiscalía tiene la obligación de investigar. Entiendo que hace pocas semanas, 2 semanas, pidieron información a Suiza. La información de Panamá ya la tiene la Fiscalía, y ese es un proceso que tienen que continuar y de perseguir a nadie. Yo que he sido víctima de persecución por a ver cuántos años, es que todos los días me ataca el señor que vive en Bélgica, ya son desde el año 2010, ya son, sí, diario. Ese es un ataque personal, ese no tiene un ataque porque yo haya cometido ningún delito, eso es persecución, y la persecución es intolerable, pero investigar un lleve del Estado y que por esa investigación se determine que fulano de tal es responsable de ese robo, eso es el procedimiento que hay que hacer, el que usted señalaba. No se trata de perseguir a nadie, sino de investigar y perseguir el delito que se comete. Si de la responsabilidad del delito, fulano de tal, sutano, es parte de la configuración de ese delito, esa persona debe pagar en la cárcel por lo que es. Y en este sentido, creo que en el país debe imperar el cero tolerancia a la corrupción, transparencia en la administración pública. El Estado no debe servir para encubrir ningún delito. Por eso es tan importante la independencia de funciones del Estado. Por eso es tan importante que consolidemos instituciones firmes, instituciones amparadas en la ley que puedan hacer su trabajo. Doctor, usted es un hombre de izquierda, usted es un hombre un dirigente político histórico, digamos, ¿no? Es básicamente el centro de izquierda del país. ¿Cómo ve usted esta política de este gobierno, de la cual usted al inicio entiendo que participó, estuvo cercano al gobierno, de nuevamente permitir que el Fondo Monetario Internacional dicte las políticas que se deben dar en el país a fin de acceder a créditos? Mucha gente y muchos sectores del país dicen que esto es un error de este gobierno, porque está implícito en estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional la eliminación de subsidios, la reducción del Estado, entre otros varios requisitos que exige el Fondo Monetario Internacional. Ustedes, como le decía al inicio, un hombre de izquierda, un hombre formado en la izquierda de nuestro país. ¿Qué opina usted de esta actitud que hoy el gobierno tiene con respecto al endeudamiento?
A ver, primero yo no he sido funcionario público, quiero aclararle a usted y a la ciudadanía. No he ocupado ninguna función en este gobierno en estos 3 años y un poco más de gobierno. Yo propuse una consulta popular, parte de las preguntas que yo planteé fueron recogidas por el presidente Moreno y fuimos a consulta popular el 4 de febrero. Yo impulsé la votación por el sí, trabajé por ella, el sí ganó y eso no quiere decir que haya sido parte, sino que hubo una coincidencia, como con muchas otras fuerzas políticas de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha y de derecha que apoyaron el sí. Es decir, fue una confluencia muy amplia. Yo hice campaña, recorrí las 24 provincias y gran parte de los cantones haciendo campaña por el sí, como le consta al país. En este sentido, hubo una coincidencia en esa consulta popular. Pero yo no soy responsable de las medidas que este gobierno ha tomado antes ni ahora. Esa es responsabilidad del gobierno, sus ministros y el presidente. Por lo tanto, aclarar eso, porque Correa dice que yo soy responsable. Yo le digo a Correa, yo soy responsable de mis actos, no los actos que él ha cometido, ni los de este gobierno, para aclarar las cosas con absoluta transparencia. Segundo, en relación al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, que tuvo una política de intromisión en el mundo entero y específicamente en América Latina con los programas de ajuste económico. Y esos programas tuvieron un costo social inmenso para muchos países. El fondo fue cuestionado, yo mismo cuestioné las acciones del fondo, hasta que el fondo dejó de emitir recetas y prácticamente el fondo dictaba la política económica de los estados. Y me parece que era un error terrible. Ahora, la situación ha variado. El Fondo Monetario Internacional, como organismo de Naciones Unidas, es un organismo que presta dinero a bajo interés, pero que tiene condiciones, pero que no te dicta política económica. Yo creo que estamos hace 20 años, no. Hoy el fondo no te dice eso. El fondo lo que dice es, no subsidien a los ricos. Si tienen un subsidio, subsidien a los pobres. Pero claro, la gente sigue creyendo que hay que subsidiar a los que más tienen, y eso es una aberración. No porque el fondo diga, es una aberración. Hay que subsidiar a la gente que no tiene. ¿Qué sentido tiene subsidiar a la gente que gana decenas de miles de dólares, que puede pagar el precio real de la gasolina, para hablar específicamente de los combustibles? Yo siempre he planteado la eliminación del subsidio a los que más tienen. Me parece que los pobres no pueden subsidiar a los ricos. Los ricos tienen que pagar más impuestos porque más tiene, más debe pagar, en función de construir una democracia económica.